Un hijo de remil puta que en toda su vida jamás trabajó. Es decir, era un vago. Es decir, ese señor primero vivió del padre. Cuando el padre se cansó de mantenerlo, se casó con una mujer, obviamente acaudalada, y vivía de la mujer. Hoy vamos a ir a desmentir todas las falacias que nos dicen los liberales acerca de Carlos Marx. Así que prepárense y estén atentos a este videito. Ahora te voy a presentar quién es él de verdad. ¿Qué puedes esperar de un hombre que dejó morir a 3 de sus hijos por hambre, por no querer trabajar? Lo más gracioso es que los liberales se creen empresarios, millonarios, pero vienen con esas cuestionantes, ¿no? Atacando a la persona, pero bueno, vamos a desmentir esto lo que está diciendo este muchacho, así que comencemos. Bueno, brothers, para esto nos vamos a basar en el siguiente libro, que es de Jonathan Sperber, un historiador estadounidense, conocido por su enfoque crítico y matizado sobre Carlos Marx y sobre su biografía de Marx, tratando el tema. El libro se llama Carlos Marx, una vida en el siglo XIX, publicada en 2013. Según este libro podemos encontrar que Marx no era un irresponsable, que abandonó a sus hijos a su suerte, y esto lo podemos encontrar en la página 23 de este libro. Fritz se opuso a la teoría de los gérmenes como causa de las enfermedades. Como cuestión de principios políticos, se negó a que sus 2 hijos fueran vacunados contra la viruela. Trágicamente, ambos niños murieron como resultado de ello. Marx, en cambio, hizo vacunar a sus hijos y los revacunó cuando su esposa contrajo la viruela. Su matrimonio no fue una sociedad politizada entre iguales, sino uno en el que asumió un papel patriarcal dominante. A diferencia de Fritz Haneke, separó sus principios políticos públicos de su vida privada. Sus hijos tuvieron la suerte de que su padre lo hiciera. El propio acto de equilibrio de Marx entre las manifestaciones de virilidad del siglo XIX puede parecer sexista o inapropiado según los estándares actuales, especialmente cuando pensamos en su tratamiento del Enchendemouth. Sin embargo, en comparación con muchos de sus contemporáneos, Marx da la impresión de haber elegido algunas de las mejores posibilidades disponibles para un esposo y padre de la clase media anglo-alemana de mediados del siglo XIX. Marx podía ser cálido, jovial y hospitalario. ¿Vieron Marx cómo se preocupaba por sus hijos, haciéndoles vacunar en prioridad que sus ideales políticos? Porque en ese entonces las personas veían la vacuna como una enemiga en ese entonces. Así que él dejó esos ideales políticos para poder vacunar a sus hijos ante la viruela. Así que se ve que Marx procuró proteger a sus hijos en los momentos más adecuados de su vida en el siglo XIX. Ahí está, claramente lo señala el texto. Y no es el único texto, hay muchos más textos que hablan de lo mismo. Ahora vamos con la segunda falacia de los liberales. Marx no trabaja. Marx trabajó durante toda su vida. Se dedicó a sus escritos de por vida, así que vamos a desmentirlo con este otro fragmento del libro que dice, ¿no? Marx tenía una tremenda capacidad de trabajo. Pasaba 12 horas diarias leyendo los libros azules del Museo Británico, escribió un enorme volumen de artículos y reportajes para el New York Daily Tribune. Las largas horas en las reuniones del Consejo General de la Asociación Internacional de Trabajadores o los voluminosos manuscritos de su Tratado de Economía eran otros testimonios de su labor. Sin embargo, a pesar de todo este esfuerzo, los importantes proyectos intelectuales de Marx nunca llegaron a fructificar o solo lo hicieron de forma truncada. Sus crónicos problemas financieros lo distraían manifiestamente y su salud cada vez más precaria hacía muy difícil completar su obra. Pero también había elementos de la personalidad de Marx que tendían a contrarrestar sus mejores esfuerzos. Una característica importante de su vida bohemia era el desorden. ¿Qué les parece, liberales? Ya vieron que Marx trabajó durante toda su vida a sus escritos. Claro que él no pudo generar recursos porque el estado donde él se desenvolvía le confiscaban sus productos, lo que él escribía, lo que él publicaba. Así que claramente lo señala todos los libros de biografía de Carlos Marx. A ver, escuchemos qué dice el libro. Los culpables fueron los prusianos.
pero el brazo largo de la monarquía prusiana se extendió para hostigar a sus enemigos fuera de la jurisdicción prusiana. Los prusianos amenazaron al editor de Marx, que residía en Hesse, fuera del territorio prusiano, y lo obligaron a insistir en que Marx suavizara las implicaciones políticas de su libro y, en última instancia, a cancelar el contrato. Esta acción estaba dirigida contra Marx personalmente. Mucho más difícil fue el resultado de una acción del conde Arnim, el embajador prusiano en París, dirigida a los radicales alemanes allí en general. Arnim quería que el gobierno francés expulsara a un grupo de ellos que habían publicado escritos antiprusianos. François Guizot, el primer ministro francés moderado liberal, puede que no haya querido ceder a las demandas de un gobierno conservador y respaldar su actitud sobre la libertad de prensa. Pero como enemigo de los radicales y socialistas franceses, no estaba del todo contento con que extranjeros con opiniones similares circularan por la capital. Tras largas negociaciones, accedió a emitir órdenes de expulsión contra 5 alemanes, los fundadores y actual editor de Forwards, así como Marx y Ruge, editores de los desaparecidos pero claramente antiprusianos anuarios franco-alemanes. El Ministerio del Interior francés no sabía en realidad dónde residía Marx para notificarle la orden de expulsión, por lo que Marx se entregó voluntariamente a la policía después de enterarse de las órdenes de los otros disidentes. Marx, que se encontraba bien instalado en París, cursando sus estudios de historia y economía política, trabajando en el periódico de izquierdas en lengua alemana y confiando en que el gobierno liberal francés difícilmente cedería ante su homólogo reaccionario prusiano, no se tomó en serio la orden de expulsión. Luego, para su consternación, descubrió que tenía una semana para abandonar el país. Ahí vieron cómo Carlos Marx no podía distribuir sus productos ni venderlos. Así lo dice el texto. Así que esta falacia de que Marx era pobre, claro que era pobre porque no podía distribuir sus libros en ese entonces, no podía generar riqueza porque no podía vivir de lo que le gustaba por culpa del capitalismo, ¿no? Pero bueno, así se desmiente esta falacia de que Marx nunca trabajó y que era pobre. Pobre sí, pero no dependía de él, sino de las circunstancias. Era un borracho, alcohólico. Se unió al club de la taberna de Treveris, una asociación de bebedores de la cual llegó a ser su presidente. Es gracioso como lo dicen, ¿no? Pero bueno. A ver qué nos dice el libro. Escuchemos. Estos conflictos marcaron el primer año de Marx en la Universidad de Bonn. Asistía a las clases, con diligencia, como atestiguaban sus profesores, y participaba en la Liga de Poetas. Un grupo de jóvenes, entre los que había algunos futuros líderes revolucionarios, que se reunían para discutir cuestiones literarias y estéticas y para intentar escribir poesía. Pero la actividad principal de Marx era su asociación extracurricular con un círculo informal de estudiantes de Treveris y otras ciudades de la parte sudoeste de Renania, cuyos miembros pasaban el tiempo en las tabernas de Bonn, bebiendo mucho y luego peleándose con otros estudiantes. Fue entre estos estudiantes donde Marx adquirió su apodo, el Moro, por su tez morena, por el que sería conocido entre sus amigos y familiares durante el resto de su vida. Bebidas, peleas, apodos cómicos. Todo suena como la recreación de un adolescente tardío apolítico, pero las acciones tenían un matiz político, ya que las peleas. Se trataba de un enfrentamiento entre los estudiantes de Treveris y los de las provincias orientales de Prusia. Como se pudieron dar cuenta, Marx en esas épocas era un joven como todos nosotros cuando estaban estudiando, y como todo joven tendía a hacer cosas no vistas bien por la sociedad. O quién no ha hecho cosas malas de joven. A ver, digan yo. Todos hicimos algo malo en nuestra juventud, así que no veo por qué criticarlo, pues porque es algo normal en el ser humano. Además, me parece ridículo criticarlo por ser normal, por ser una persona normal. Brother, Marx es una persona común, como todos, tiene sentimientos y emociones, como todos, brother. No es un robot, no es alguien superior, no es un dios, brother. Así de claro. Así que no veo por dónde lo atacas, pero ahí se dice todo, ¿no? Sin embargo, el vago este, el malnacido este, ¿sabes dónde veraneaba? Pues en los mejores balnearios. Y además enviaba a sus hijas a estudiar piano, idioma, dibujo y clases de buena manera con los mejores profesores de Londres. Todo eso salido del bolsillo de... Brother,
No hay evidencia de lo que estás diciendo, brother. No te inventes. Marx jamás se fue a pasear a los balnearios por placer. Fue instrucciones que le dio el doctor por recomendación de Engels. Engels le dijo que vaya a Marx al doctor porque lo veía cansado y acabado por esa cuestión, porque un amigo de ellos había fallado por la misma razón. Así que, brother, ¿de dónde sacas que Marx fue a balnearios por diversión? No existe, brother. ¿De dónde es tu fuente? ¿Cuál es tu fuente, mi brother? ¿Cuál? En el Congreso de La Haya, Marx apenas durmió. A Adolf Ebner, un delegado del Congreso alemán, le pareció envejecido, visiblemente mayor que Engels. Después del Congreso, empezaron a aparecer nuevos síntomas. Episodios persistentes de mareos y repetidos y agonizantes dolores de cabeza. Wilhelm Wolff había presentado síntomas en el Congreso de La Haya. Marx apenas durmió. A Adolf Ebner, un delegado del Congreso alemán, le pareció envejecido, visiblemente mayor que Engels. Después del Congreso, empezaron a aparecer nuevos síntomas. Episodios persistentes de mareos y repetidos y agonizantes dolores de cabeza. Wilhelm Wolff había presentado síntomas similares antes de sufrir un derrame cerebral fatal en 1864, y Engels temía que Marx corriera la misma suerte. Las quejas de Marx son evidencia clínica de un caso avanzado de hipertensión, por lo que las sospechas de Engels probablemente eran correctas. Engels insistió en que Marx consultara a su antiguo médico de Manchester, Eduard Gumpert, cuyos conocimientos médicos Marx respetaba profundamente. Las órdenes del médico eran que Marx podía escribir como máximo 4 horas al día. Para recuperar completamente su salud necesitaría una estancia prolongada en un balneario, bebiendo sus aguas minerales. Un tratamiento médico del siglo XIX enormemente popular entre las clases media y alta. Marx siguió este consejo, como de costumbre, con la ayuda financiera de Engels. En septiembre de 1874, viajó, acompañado por Eleanor, que tenía sus propios problemas de salud, a Karlsbad, en la provincia austríaca de Bohemia, hoy Karlovy Vary en la República Checa. Marx fue un poco de incógnito. Para evitar la atención de las autoridades austríacas, se registró en el hotel como Charles Marx, rentista de Londres, en lugar de como el Dr. Karl Marx, lo que habría supuesto un descuento en la tarifa diaria que debían pagar los huéspedes del balneario. El valor terapéutico de beber las aguas termales sulfurosas del balneario puede dudarse, pero el descanso prolongado, completo con largos paseos diarios por la ciudad y los bosques y colinas circundantes, fue un descanso beneficioso de las controversias políticas y las largas noches de escritura en Londres, por no hablar del aire asfixiante y cargado de polvo de carbón de esa ciudad. Marx regresó a Karlsbad en 1875 y regresó a Londres, como señaló Engels, completamente cambiado. Potente, fresco, alegre y saludable. El viaje se repitió en 1876. En 1877, Marx, acompañado de su esposa y Eleanor, eligió un balneario más pequeño, Bad Neuenahr, en Renania. Espérate, que sigue más cosas. Este cabrón tuvo una sirvienta que la suegra le regaló. Su nombre era Helene de Muth. Este zángano no le pagaba ni un solo céntimo, a pesar de que se encargaba de las tareas domésticas, de cuidar a sus 7 hijos y de administrar los pocos recursos de la familia. Y por si fuera poco, mantuvo con ella una relación extramatrimonial. En 1850 dejó embarazada a su mujer y, aprovechando un viaje de esta a Holanda para conseguir fondos para las causas marxistas, ¿qué hizo? Pues dejó también embarazada a su criada, cuyo bebé nunca reconoció. No solo eso, le dijo a su esposa que el padre era su amigo Engels. Hasta le puso el mismo nombre de Engels, al nivel de que la esposa llegó a odiar a Engels. Ya sabes, este tipo era lo peor. De nuevo volvemos a las acusaciones, ¿verdad? En ese punto de que nunca le pagó a su sirvienta un monto económico, no encontré en ningún libro, la verdad. El único post que pude encontrar una referencia sobre el pago que se le hizo o no se le hizo a la sirvienta es un post de los liberales, de un teatro liberal argentino. Piensen ustedes, como no hay libros ni estudios que digan o que toquen ese tema, así que, brother, ese post nada que ver, ¿no? Sino ya estaría autorizado por las demás biografías publicarlo, así que la verdad, ese post está inventado, con el título claramente dirigido, ¿no? Que dice: la sirvienta de Marx, la esclava de Marx. Piensen ustedes y saquen sus conclusiones. En el otro punto, en el siguiente punto, donde manifiestas que tuvo una relación extramatrimonial, ahí sí te doy la razón, pero entramos en la misma discusión del asunto, ¿no? Estamos hablando de una persona normal, como todos nosotros, con sus pros y sus contras. No es un dios, Marx no es un dios, te lo repito nuevamente.
Marx no es un dios, es una persona como todos nosotros, con aciertos y errores. Así que, brother, criticarlo porque ha tenido una pareja extramatrimonial, brother, en el mundo tienen parejas extramatrimoniales. Así que, de nuevo, las críticas están cayendo, pero en un saco roto, ¿no? En un saco vacío que no tiene ningún significado, brother, así de claro, no hay más donde perderse. Ya sabes, este tipo era lo peor. Además les encantaba ir a los de Londres. Y para rematar, cierta vez, mientras su mujer estaba convaleciente con varicela, intentó abusar de su sobrina. Pues ya vieron un pequeño resumen de cómo fue la vida de este malnacido. Por eso te pido que des tu like, que comparta y comente para que la gente conozca la verdad. La verdad para que los zurdos vean y sepan quién fue este cabrón. Tanta falacia que dijo hoy en este video este tipo, pero bueno, eso de que Marx le gustaba ir a los prostíbulos o de pasarse listo con su sobrina, son cosas muy fuertes que una persona puede decir. Incluso el presidente Javier Milei lo dijo en sus alocuciones en la prensa. Pero vamos a presentar el libro donde cual se fundamentan todos los liberales para denostar a Carlos Marx. Así a continuación les muestro la fuente primogénia de sus argumentos de los liberales. Y este es el libro, El Club de los Execrables. Este libro es lo que utilizan los liberales para cuestionar la biografía de Carlos Marx, el libro de Malcolm Otero y Santi Jiménez. Este libro es prácticamente un libro de sátira, mis amigos. Y esto es lo que utilizan para poder denostar la biografía de Marx. Este libro claramente señala en su página 1, depende de la edición que tengan ustedes, manifiesta que es un libro de humor, de sátira, de cuestiones no veraces. Claramente este libro salió en el Clarín, en el periódico del Clarín, donde como un libro que rompe todos los esquemas de investigación, toda la cuestión que a continuación les muestro, ¿no? Pero bueno, este libro de humor utilizan los liberales para poder decir sus fantasías no cumplidas. Pero bueno, así nomás son los liberales, no leen ni se informan, ¿no?, de fuentes veraces, como se los acabo de mostrar yo. Bueno, amigos, eso sería todo por el momento. Creo que dejé algunos discursos de los progres liberales, porque el progresismo viene del liberalismo. Así que yo sé que dejé algunas cuestionantes que dicen los liberales acerca de Carlos Marx. Muy pronto lo tocaré en otro video. Así que me despido y hasta luego.